Entonces, en la clase pasada estuvimos revisando algunas teorías de la evolución biológica, ya que fueron dando cuenta algunos científicos como Linneo, Buffon, Hutton y Lamarck. Hoy día, en la clase de esta segunda parte, nos vamos a estar centrando en la teoría de selección natural creada por Darwin. Ya que, ¿no es cierto?, el día lunes trabajamos las teorías anteriores, ¿no es cierto?, como la naturalista, el catastrofismo, el uniformismo y las mutaciones. Y terminamos, ¿no es cierto?, con la teoría de Lamarck, que era que ya consideraba bastante los estudios realizados, ¿no es cierto?, en donde se veían ya cambios en la evolución de las especies, porque si recuerdan, incluso las primeras teorías no consideraban que existían cambios, ¿no es cierto? Estas primeras teorías de uniformismo, de naturalista, señalaban que no existían cambios en las especies, pero posteriormente nosotros fueron dando cuenta que esto sí existía, y se generaron, ¿no es cierto?, algunas ideas de por qué se han generado estas evoluciones. Entonces, lo que vamos a estar revisando hoy día es cómo, ¿no es cierto?, aportó Charles Darwin con la teoría de la evolución, ya hay que señalar. Entonces, primero, ¿quién fue Charles Darwin? Es un gran científico el cual formuló las bases de la teoría de la evolución biológica, lo que permitió una revolución científica en el Renacimiento, ya que dejó de ser la Tierra el centro de la creación, ya porque, ¿no es cierto?, estaba señalando ya que no es el humano, ¿no es cierto?, la pieza principal, ¿no es cierto?, que evolucionamos incluso desde los seres primitivos, ¿no es cierto?, del mono, desde los simios que fueron adaptándose, ¿no es cierto?, y generando, y eso generó un cambio, ¿no es cierto?, en la teoría de la creación, y, ¿no es cierto?, también lo que se pensaba que el hombre era el centro del universo, también se dejó de pensar. Charles Darwin, un naturalista inglés, generó, ¿no es cierto?, sus planteamientos de la evolución biológica a través de la selección natural, la cual fue generada en su libro El origen de las especies, el cual contenía numerosos ejemplos que fueron tomados durante sus observaciones de la naturaleza. Ya lo que hizo principalmente Charles Darwin es recorrer bastantes lugares del planeta en un barco, ¿no es cierto?, que se llamaba HMS Beagle, está ahí, ¿no es cierto?, y recorrió entre algunas partes la isla de los Galápagos, el Amazonas, el mismo sur de Chile, ¿no es cierto?, en la Patagonia, también en las Islas Malvinas. También se fue, ¿no es cierto?, a África, Ciudad del Cabo, Australia, en donde, ¿no es cierto?, pudo apreciar bastante la variedad, ¿no es cierto?, de la fauna y flora y realizar distintas observaciones. También tenemos acá, ¿no es cierto?, que en Valparaíso, dice el 23/7/1834, estuvo, ¿no es cierto?, en los Andes, en Tierra del Fuego, en Osorno, en Valdivia. Acá en Valparaíso señala que trabajó con bastantes fósiles marinos en los Andes, o sea que en las grandes montañas encontró fósiles. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el surgimiento de las montañas fue posterior a, ¿no es cierto?, la formación ya de la Tierra. ¿Quién fue Darwin. Él anduvo allá donde digo yo, en el cerro, y andaba en moto, y allá llegando a Ritoque, por Nogales, por el cerro, encontramos una piedra, y antes decían, mi abuelo decían que la había estado allá. Supone que en el Campana también hay una placa, hay una placa, sí, de Darwin. Algo así.
parecido. ¿Será así? ¿Será que anduvo en esos lados también? ¿O solamente será de reconocimiento? No sé, porque más abajo o más arriba está la minera, ¿no? Porque Claro. Allá hay una ruta que se llama la gente antigua dice que también pasó por ahí. ¿Por Nogales esto? Sí, ahí un poco. Llegando entre Ritoque y Nogales. Mm. Está el pedazo de Cuchunca. Ahí cerca. Hay una parte ahí que es bastante vegetativa, ¿no es cierto? Que no hay como mucho asentamiento. Yo he ido a Palos Quemados, que está como... Pues melón eso, pero es como que... y el agua que sale de ahí viene como de esa ribera. Nosotros llegamos a Nogales, está el pedazo de Cuchunca en moto ahí. No, hay harto cerro por ahí que no... hay puro sendero, ¿no? Entonces, la verdad que ahí, ¿no es cierto? En este gran viaje de Beagle pudo examinar distintos animales, plantas, y lo que principalmente se centraba eran animales que eran del mismo tipo y observaba, ¿no es cierto?, que estaban en distintos hábitats. Y a partir de eso podía hacer las comparaciones para poder generar, ¿no es cierto?, sus conclusiones, sus ideas. Entonces, ¿no es cierto?, el concepto de evolución busca señalar, ¿no es cierto?, que hay cambios en la frecuencia de los genes de una población y que estos cambios ocurren en primera instancia por un simple azar, como puede ser, ¿no es cierto?, que algunas bacterias se hagan resistentes a algunos cambios debido a alguna mutación. También, ¿no es cierto?, señaló que todos en un comienzo teníamos los ojos de la misma forma, hasta que por alguna vez, alguna mutación de un gen, se generaron estos ojos de distinta forma, como son los de la población asiática, que son un poquito más achinados. Entonces, Darwin, ¿no es cierto?, tras su estudio, él genera unas teorías de evolución, las cuales son publicadas, y al darse cuenta, Wallace, quien es otro científico, se da cuenta que él también había planteado sus ideas de evolución muy similares a las de Darwin. Por lo tanto, decide enviarle una carta. Y juntos, así propusieron la teoría de la selección natural, como un mecanismo para poder explicar la evolución de los seres vivos. Ahí le iba a leer la carta, pero no se entiende. Entonces, quizás que ¿qué idioma será eso? ¿Cómo? ¿Inglés? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que señala esa teoría de la selección natural del darwinismo? ¿En qué es lo que se basa primero? Entonces, primero se basa en que en la naturaleza se producen más individuos de los que pueden sobrevivir. Ya cuando se hace reproducción a nivel, ¿no es cierto?, de los animales, generalmente se van a estar produciendo más individuos de los que pueden sobrevivir. Por lo tanto, va a existir una lucha por la existencia. Y eso significa que no todos, ¿no es cierto?, van a mantener sus genes, van a traspasar su descendencia. Individuos de una especie pueden mostrar variaciones y la descendencia puede estar heredando las características de los padres. Entonces, a partir de estas ideas, ¿no es cierto?, se desarrollan sus teorías. ¿Cuáles son los principios entonces de la variabilidad que tiene la selección? O sea, ¿cuáles son los principios que rigen la selección natural? Vamos a tener que es la variabilidad que se genera, ¿no es cierto?, en la evolución, que dice, ¿no es cierto?, que no todos los individuos de una población son iguales, todos somos distintos, y eso significa que van a haber rasgos muy diferentes, tanto en la forma, en las capacidades físicas y también en los comportamientos. También, ¿no es cierto?, como señalamos recién, existe una lucha
por quien sobrevive, ¿no es cierto? El más fuerte, el más apto, va a poder mantenerse con vida, ya que, ¿no es cierto?, van a existir una competencia por los recursos que van a ser escasos, como lo es el agua, la luz. Para las plantas, ¿no es cierto?, la luz es fundamental. El hecho, ¿no es cierto?, de que existen algunos árboles con mayor tamaño opacan a otras plantas de menor tamaño. El hábitat también, ¿no es cierto?, va a estar influyendo en las condiciones climáticas de sobrevivencia, por lo cual solamente el más apto tiene más opciones de sobrevivir. Y también, ¿no es cierto?, existe una competencia por un éxito reproductivo. No todos, ¿no es cierto?, los individuos van a tener mayores probabilidades de poder aparearse y reproducirse, por lo tanto, de traspasar su material genético y generar descendencia. Entonces, chiquillos, a partir de estas ideas, ¿no es cierto?, le permitió a Darwin generar su teoría de la selección natural, en donde principalmente, ¿no es cierto?, se basó en un procedimiento llamado selección artificial, el cual era practicado por algunos granjeros para obtener plantas y animales con las características que ellos deseaban. A Darwin se le ocurrió que en la naturaleza podía suceder algo muy similar, pero de manera más lenta y de forma gradual. En este caso, la selección no la hacen los granjeros, sino que la hace el ambiente. Por lo cual, ¿no es cierto?, se llamó selección natural. Gran parte, ¿no es cierto?, de los datos provienen de lo que recopiló durante sus 5 años de viaje, cuyo objetivo, ¿no es cierto?, fue el estudio científico y la exploración. Esta expedición partió en Inglaterra y recorrió diferentes lugares, incluyendo las costas de Chile. ¿Se acuerdan que anteriormente, ¿no es cierto?, habíamos señalado una teoría de la evolución con respecto a las jirafas, ya y su cuello alargado? Ya la teoría de Lamarck, ¿no es cierto?, esta teoría de acá. Vamos a recordarle un poquito lo que dice Lamarck para contrarrestarlo con lo que dice Darwin. Entonces, Lamarck señalaba que las jirafas, por el uso constante de su cuello, iban a terminar propiciando que sus futuras generaciones también tuvieran un cuello largo, porque ellas lo ejercitaron mucho, ¿no es cierto?, durante su vida, ¿ya? Lamarck, ¿no es cierto?, decía que los caracteres adquiridos durante la vida se mantienen en las generaciones futuras, lo cual, ¿no es cierto?, no es verdad, ¿ya? Y lo que señala Darwin es que las jirafas, ¿no es cierto?, en el tiempo, en un primer comienzo, existían jirafas con distinto tamaño en su cuello. Acá dice, ¿no es cierto?, existían jirafas con cuello largo y otras jirafas con cuello más pequeño. Pero, ¿no es cierto?, cuando se hace escaso el alimento, solamente sobreviven las que tienen el cuello más largo. Aquí, lamentablemente, tenemos una jirafa fallecida, ¿no es cierto?, porque no alcanzaba su alimento. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, las más aptas van a ser las que tienen el cuello largo y estas van a ser las que sobrevivan por más tiempo, por lo tanto, las que van a poder mantener su descendencia, porque el ambiente las favorece. Entonces, son diferentes las teorías, ¿no es cierto? Lamarck decía que por el uso constante del cuello, después todas las especies iban a tener el cuello largo. Y la verdad, ¿no es cierto?, que no fue así, sino que Darwin generó esta teoría que señalaba que la misma naturaleza condicionaba a solamente las jirafas de cuello largo poder sobrevivir y que las de cuello corto fallecer, no sobrevivir. También Darwin, ¿no es cierto?, pudo señalar estas teorías gracias a que investigó a algunas especies, entre ellas están los pinzones.
los cuales Darwin pudo darse cuenta, como podemos ver en la imagen, que son especies, la misma especie tiene diferentes características en su pico. Ya si vemos, ¿no es cierto?, la imagen del lado izquierdo, vemos diferentes pinzones, o sea, vemos el mismo pinzón, pero que tiene diferentes formas de pico, ¿no es cierto? Y eso es principalmente por su adaptación que va a tener a la alimentación diferente que van a tener, ¿ya? Ya sea ya que si se alimentan de insectos, de algunos frutos secos, va a necesitar distintas formas del pico, ya sea, ¿no es cierto?, una forma de un pico como un martillo para poder romper las cáscaras de los frutos secos, o un pico más alargado para poder sacar algunos insectos de algún lugar, etcétera, etcétera. Las observaciones que hizo Darwin de los pinzones en las Islas Galápagos fueron claves para poder ayudarlo, ¿no es cierto?, a formular la teoría de la evolución. Señaló, ¿no es cierto?, que aunque el cuerpo de estas aves es muy similar, tienen diferencias significativas en la forma del pico, lo que refleja la adaptación de esta especie al tipo de alimento. Entonces, ahí en la imagen, ¿no es cierto?, tenemos cómo influyen la forma de los picos en el tipo de alimento que tienen las aves. Si se fijan, ¿no es cierto?, si es que se alimentan de insectos, van a tener un pico más puntiagudo. Si se alimentan de brotes y frutas, van a tener un pico más grueso. Si se alimentan de semillas, va a ser aún más grueso para poder romper esta envoltura, esta cáscara de las semillas. Y por otro lado, si se alimentan de cactus, van a tener que tener un pico más especializado para evitar, ¿no es cierto?, clavarse o poder, ¿no es cierto?, en su defecto, poder romper esas espinas. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, distintos pinzones que se alimentan de diferentes formas. Por lo tanto, también tienen diferente forma en su pico. En la otra imagen tenemos la isla Galápagos, que está más o menos al frente de Colombia, ¿ya?, en donde se caracteriza por ser, ¿no es cierto?, como una isla bastante variada en su hábitat, ¿ya?, que va a tener, ¿no es cierto?, diferentes hábitats, y eso va a estar generando diferentes especies y variaciones en ellas. Entonces, ¿no es cierto?, habíamos señalado que Wallace había sido otro científico que estuvo compartiendo las ideas de Darwin, y acá, ¿no es cierto?, tenemos un texto referido a su aporte. En 1889, Wallace escribió Darwinismo, donde explicaba y defendía los conceptos presentados por Darwin de la selección natural. Wallace propuso la hipótesis de que la selección natural podría haber dado lugar al aislamiento reproductivo de dos variedades de especies que, al formarse barreras contra la hibridación, va a estar generando, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuevas especies. ¿No es cierto? Eso es lo que hablábamos un poquito en la clase pasada, ¿no es cierto?, en donde el tema de las moscas, ¿no es cierto?, se aislaban en forma alotrópica, ¿no es cierto?, por la forma de alimentación, y eso le va a permitir a las moscas generar algunas características ya establecidas. Por lo tanto, también a la hora de reproducirse, van a tender a mantener esas mismas características, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?,
también se apoyó en aquello y generó este aislamiento reproductivo que pudieron haber generado algunas especies para mantener ciertas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, que mantuvieran esta forma en el pico de pinzones que se alimentan de insectos, etcétera, etcétera. Darwin consideró las ideas que expuso Wallace, ya que eran muy similares, ¿no es cierto?, a las suyas, pero existían algunas diferencias. Darwin enfatizó la competición entre los individuos de la misma especie para sobrevivir y reproducirse, mientras que Wallace dio mayor importancia a la influencia del medio para forzar a las especies para adaptarse al entorno local. Entonces, mientras Darwin, ¿no es cierto?, se basaba entre la competencia entre los individuos, Wallace aportó, ¿no es cierto?, con la influencia del ambiente en estas adaptaciones. Entonces, a continuación tenemos algunos de los conceptos importantes que influyen en los mecanismos de la selección natural. Habíamos señalado ya, ¿no es cierto?, que existen este concepto de variabilidad, que las variabilidades, ¿no es cierto?, van a estar generando que los individuos seamos diferentes, ¿no es cierto?, que existan diferencias de los organismos en tamaño, en color, en algunas formas, ¿no es cierto?, que le van a estar dando algunas ventajas en algunos aspectos. También tenemos el efecto de las presiones selectivas, que principalmente van a ser los factores ambientales que van a estar afectando negativamente la reproducción diferencial de los organismos. Además, involucran la exposición a nuevos ambientes, ya sea por modificaciones de las condiciones en un lugar o por cambio, ¿no es cierto?, de asentamiento, por migración de las poblaciones. Ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hay cambios en los recursos alimentarios, cuando existen algunos patógenos, algunos virus, cuando existen algunos cambios en las condiciones atmosféricas, el clima, y también cuando pueden existir el aumento de la presencia de los predadores que pueden estar acabando con las poblaciones. Podemos dar un ejemplo con el tema del zorro que buscaba los ratones. Seleccionaba, ¿cierto?, el ratón blanco con el ratón café, que lo vimos en las clases anteriores. Ah, esto no está aquí. Sí. Claro, ¿no es cierto? Ahí tenemos cómo, ¿no es cierto?, los predadores pueden estar influyendo en la variabilidad de las especies, ¿no es cierto? Por el color, en este caso, eran camuflados algunos ratones y sobrevivían y mantenían su color. También tenemos el concepto, ¿no es cierto?, que va a influir en la selección natural de reproducción diferencial. En este caso influye, ¿no es cierto?, la probabilidad que tienen unos organismos de dejar descendencia respecto de otros, ya sea porque tienen mayor capacidad para poder sobrevivir, ya sea porque tienen mayor fertilidad, o también por su velocidad de desarrollo, que puede estar aumentando la probabilidad de reproducción, ¿ya? O sea, cuando ya es capaz, ¿no es cierto?, de ser fértil. Entonces aquí, ¿no es cierto?, por ejemplo, también tenemos el caso, ¿no es cierto?, de algunas aves que manifiestan mucho para su reproducción, que tienen que generar algunos rituales, ¿no es cierto?, para poder aparearse, ya sea, ¿no es cierto?, algún canto, algún movimiento que permite mantener y generar, ¿no es cierto?, la elección de la pareja. El concepto también de la herencia permite, ¿no es cierto?, la transmisión de las características de los progenitores hacia la siguiente generación. O sea, permite mantener algunas de las características que les permitieron quizás a la especie poder sobrevivir, como puede ser, ¿no es cierto?, el tamaño, el color, que se va a seguir manteniendo.
Y por último, tenemos, ¿no es cierto?, el concepto de adaptación, el cual es un rasgo heredable que les permite a los organismos vivir y reproducirse o ser aptos en un ambiente específico. Por ejemplo, las aletas permiten a algunos peces, a algunos mamíferos, moverse con mayor facilidad en un ambiente acuático, ¿no es cierto? Por eso, sobre todo, ¿no es cierto?, en los mamíferos que existen en el nivel acuático, se señala que antiguamente eran especies terrestres y que han ido adaptándose a su vida marina. Ya de hecho, las ballenas antiguamente tenían patas, eran animales terrestres. Y, ¿no es cierto?, se fue adaptando y ahora son grandes nadadores marinos, ¿no es cierto?, la especie más grande marina del planeta. Entonces, a continuación tenemos un ejemplo de cómo, ¿no es cierto?, se produce la selección natural en una variación de estos famosos escarabajos o pololos, ¿no es cierto?, que son de diferente color. Entonces, estos, ¿no es cierto?, pololos son presentan una variabilidad en los colores. Tenemos amarillos con verde y café con amarillo. Entonces, ante la presencia de los predadores, quizás, ¿no es cierto?, en un ambiente más de tierra o más en un árbol seco, los que van a estar sobreviviendo van a ser los de color café, porque los verdes van a ser más llamativos para los pajaritos. Por lo tanto, los rasgos que se van a seguir heredando van a ser los de color café, porque tienen mayor tiempo para sobrevivir. Por lo tanto, la especie va a tender a generar este color como una forma de adaptación al ambiente. De una forma, ¿no es cierto?, de poder camuflarse. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos algunos conceptos importantes que están explicando la selección natural en este caso. Está señalando que existe una variabilidad de colores. Está señalando que cuando existan presiones selectivas, que van a ser los predadores, van a estar generando cambios en la adaptación, los cuales se van a estar heredando a las siguientes generaciones para estar generando una adaptación de la especie, ¿no es cierto?, que va a mantener el rasgo que lo favorece. Entonces, con esta explicación, chiquillos, les va a servir mucho para que puedan trabajar la pregunta esencial de esta semana, que ya llegamos a ella. Me queda media hora todavía, chiquillos. Vamos a tratar de buscar algún video sobre el darwinismo para poder complementar también estos últimos minutos de clase, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlos trabajar en la pregunta esencial, ¿ya? Y primero, ¿no es cierto?, la vamos a volver a leer para explicarles también cómo pueden trabajar. Dice, cuando se usa un antibiótico de manera frecuente e indiscriminada, o sea, se consume sin prescripción médica y no se toman en cuenta las horas, su efectividad puede ir disminuyendo, ya que principalmente las bacterias van a ir adquiriendo una mayor resistencia a los antibióticos, porque se utilizan mucho. Entonces, mediante un esquema, explica cómo ocurre la resistencia a los antibióticos en bacterias por selección natural. Deben utilizar los conceptos de variabilidad, presión selectiva, herencia y adaptación. Entonces deberán hacer una explicación muy parecida a lo que está anteriormente, ¿ya? ¿Por qué va a existir una variabilidad
van a existir unas especies que van a ser resistentes, otras no. ¿Cuáles van a ser las presiones selectivas? ¿Van a ser los pajaritos o van a ser otra cosa? ¿Y cuáles van a ser los rasgos que se heredan? El color, el tamaño, la resistencia. ¿Y qué es lo que se va a generar como adaptación? ¿Ya? Eso es lo que tienen que colocar en la número 1. Utilicen colores también para, Con los conceptos, puede ser. al realizar los dibujitos también. Y la número 2, ¿por qué la resistencia a los antibióticos es una evidencia de la selección natural? O sea, ¿por qué nos damos cuenta que si las bacterias se resisten a algunos antibióticos, eso nos da cuenta de que existió o existe la evolución por selección natural? Entonces, chiquillos, los vamos a dejar trabajando unos 10 minutitos en estas preguntitas. Vamos a estar atentos a si es que me llegan algunas respuestas en el Classroom. Recuerden que esta es la última semana con preguntas esenciales y por lo menos en este curso, ¿no es cierto?, tenemos un gran número de alumnos que son constantes en el envío de las preguntas esenciales, ya por lo menos sobre 15, así que eso es muy bueno. Así que por lo menos sobre 15 alumnos se estarían eximiendo de la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Así que no olviden de trabajar esta pregunta y así la prueba de la próxima semana no la tendrían que hacer. Utilicen los conceptos que se vieron en clase.